Esto es así. Bueno, mira cómo tengo la rueda. Tengo aquí la rueda. Montar una piedra. Mirad. Tiene que estar floja la rueda. Vamos a meterle aire ahora. Una cosa que vamos a hacer. Ay, Diosito, me vamos a coger paja. Están dando las 9. Ya he estado esta mañana las exploradoras y a todo el ganado para ahí. Lo que pasa es que esta mañana he hecho el directo en Facebook. En Facebook. Esta mañana le tocó a Facebook. Vamos a poner este trípode que me lo regaló un seguidor de Bilbao que vino a verme. Y la verdad que me viene muy bien. Esto se engancha muy bien aquí y ya está. Vamos a coger la paja y vamos a hinchar las ruedas de KV, sí, porque están flojas. El tiempo lo pudre todo. Pero es verdad que está ahí, fíjate. Hemos venido a por ti. Oh, mira qué verde está el naranjo. Hay que aprovechar las aguas de la naturaleza. Está bien sano, mirad. Y eso que está todo comido de las vacas. Pero mirad los brotes que está echando nuevo. Por eso lo trasplanté ahora, porque ya le coge mucha humedad la tierra y el bichino tira para arriba. Vamos a echar una poca paja. Ay, Dios mío. Pues sí, esta mañana he hecho el directo para los chicos de YouTube, de Facebook, que diga. Los seguidores de Facebook. Hacía unas pocas de mañanas que no les metía. Y ya me he mojado todo, está toda la mañana lloviendo. Ahí está. Puede ser. Trabajamos. Venga, ya para de llover. Este año no, este año sí que nos forramos. Este año no hay broma. Este año, este año sí. Esta mañana le he echado un poco de camperina. Porque se están portando bien. Y cuando se porta bien hay que premiarlas. Aunque no le comían mucho. No están enseñadas, pienso. Esto de las cuerdas es un peligro. Es un peligro. Antes las alpacas, las pequeñas, venían con alambre. Menudas alpacas hacían antes. Canta el gallo, pero los burros no volvieron a cantar. Se les vino barruntaban Fijaros, una semana antes ya barruntaban los burros la tempestad. Ya no volvieron a cantar. Los burros no quieren agua, ¿vale? Los animales hay que entenderlo. Hay que entender los animales. Ahí viene mi padre pegando voces. Si no para de mandar. Noche me quedé en Plasencia, que esta mañana para acá. Ya os digo que mal se están los pisos. Ascensor, ascensor para arriba, ascensor para abajo. Madre mía. Los camiones de la basura pegándole enternazo. Madre mía. Qué buenos son. No vamos a llevar mucha porque a lo mejor no, como llueve,
Para que no la estropeen, luego le echamos otra vez más tarde. No puede ser. Ya bajamos en el té. Está muy cara, 14 pesetas el kilo. Cuando se acabe ya no compro más. Tenía que apadrinar las vacas y que las apadrinaran me regalaran por lo menos una alpaca al año. Madre mía. Eso hacen todos los hippies. Los hippies cogen 4 cabras y las apadrinan. Y la gente le paga. No te puedo querer. Yo no te puedo querer. Mi cariño se acabó. No, echa poco. No quiero echar mucha porque la pueden estropear. Y me quedan ya pocas alpacas de estas ecológicas. Dijo el tío que ya no tenía más. Así cuando se acaben, se acabaron. ¿Alguien es más? Me dijo que no tenía más. Vamos a hinchar las ruedas del vehículo. Ay. Tengo que liarme para aquí con el tractor, aunque sea ya empezar a limpiar esto, porque ya tengo la bendición de la Junta de Extremadura. Aquí si no te dan la bendición no puedes hacer nada, ¿eh? No se os ocurra poneros a sembrar árboles sin contar con los de la corte de Mérida, ¿sabéis? Sí, ahí me han tenido 2 años, bueno, 1 año y medio para el cambio de cultivo. Que cuidado, que casi me hacen arrancar los 4 árboles que planté. Porque está prohibido plantar árboles. En zona, esto era un pinar, estaba en zona de forestal. Y claro, yo pensaba que esto antiguamente era un cercado de... Cuando yo era niño esto era un cercado de animales. Como un cercado para meter las bestias y tal. Pero claro, estaba declarado de forestal. Luego se crió un pinar aquí, los dueños estos estaban para Salamanca, los vecinos denunciaban porque podía haber un fuego. Y así fue como hizo el trato. Puso un cartel el hombre ahí de la finca. Yo siempre la había querido comprar desde que era niño, porque jugábamos aquí siempre. Pero Miriam no me decía, mira, no compres ahí, que tal, ¿para qué quieres comprar eso y tal? Compra en otro sitio. Y ya un día, el año pasado, vi el cartel, lo llamé y me dijo, queremos tanto. Y le dije yo, no, yo os doy tanto, me dice. Pues mira, si no, esta finca y luego otras 2 fincas grandes allá abajo, que aquellas son mucho más grandes. Me dice el tío, le dije yo, esta me la daban por lo que yo le dije. Me dijo, sí, te la vendemos por ese dinero, pero si nos compras las otras 2 fincas. Entonces esa finca cogí yo y le dije a mi hermano, ¿alguno queréis estas fincas y tal? Porque las podéis comprar ahora, tenemos el trato bueno. Y me dijo una hermana mía, la que está en Bruselas, sí, yo me quedo con las otras fincas. Y llamé al tío y compré esta y aquí esas quedó mi hermana. Yo no las quería para allí porque para allí hay un hippie que vive al lado, que es que estos son la peste y ya está. Y por no tener problemas con él, porque son lo peor que hay, que ni son hippies ni son nada, son de estos fracasados acabados de la vida y vienen aquí y yo por eso, si no que ya me la había quedado yo, pero por no tener problemas con el vecino yo no quiero. Si son gente de pueblo, sí, porque la gente de pueblo nos entendemos. Pero estos que vienen de la capital, madre mía. Lo nuestro es para ellos, pero lo suyo que no pise ni un perro. Uy. Y aquella finca se quedó mi hermana, yo me quedé con esta. Vamos, yo digo lo que me ha costado y os lo creéis. La vida hay que ser fino. Hay que ser fino para el trato porque si no... Vamos a hinchar ruedas. Vamos a hinchar ruedas porque... Y ya veis, con luz, agua y todo aquí. Que tengo la luz... Esos postes los puse yo.
Yo trabajé con un tío cuando tenía 16 años. Esto, aquellos agujeros, esto, toda esta línea. El tío era un electricista de aquí y trabajé yo con él. En pleno agosto hice yo todos los agujeros. Pero de todo el polígono por ahí. Toda la gente me decía, me dice ahora mucha gente. Dice, madre mía, cuando estabas aquí picando, que del calor que hacía yo me metía en el agujero y me tenía que poner el compresor de aire se congela, me lo tenía que poner en la cara que me asfixiaba. Y esos cables los echamos todos nosotros. Levantamos, todo esto lo hice yo. Vamos, yo y los abuelos, lo malo lo hice yo solo. Luego ya vino otro compañero que teníamos y el jefe y lo hicimos. Todo eso lo pusimos, todas las líneas y todo. Y por eso compré yo esta finca, porque tiene agua, desagüe y está a las afueras de que llegan camiones y llega de todo. Y aquellos de mi hermana de allí para allá, y yo ya pego a Monte Público y hay un vecino, un hombre mayor, pero ese no dice nada. ¿Lo veis? Como ahí me han cogido y me han enganchado la línea de la luz. Tras. He hecho un proyecto, haces proyecto y hasta me dice otro día uno de mi pueblo. Con dinero todo se puede. ¿Dinero? Pues a mí esto no me está costando 4 duros, lo que pasa es que hay que hacerlo. A toque lucir todas las paredes. Esta está súper floja. Voy a enchufar esto, que se cargue el compresor. Ay, ay, ay. Voy a sacar el alargador. Sí, sí. Vamos a engancharlo. Esto no puede ser. Así que nada, ahí tenía el hombre puesto el cartel de se vende. Porque ahora mucha gente me dice, si lo sé la compro yo. Sí, vas a comprar. Ahí estaba el cartel. Pues ya está eso lleno de presión. A ver si es que tenía presión de para atrás. Estaba lleno el calderín. No puede ser. A ver. No, esto no tiene presión. Era esto, que no estaba bien metido. Cambio de cultivo me ha hecho el proyecto una ingeniera agrónoma de estos que tienen que hacértelo ellos. Tendrían que hacer un proyecto, bueno, un proyecto, presentaron una documentación y pito y flauta. Y mira, vienen las tórtolas a comer ahí el grano de las alpacas. Y esto así, presentar documentación si quieres, porque si no te denuncian y te sale muy caro. Ahí me estaban hablando de una multa de 2.000 euros y arrancar los dos bichos que tenía allí esto. Ostras, y 2.000 castañas. No es que los pobres tenemos que darlo todo al hilo porque si no nos hunden. Ahí me han denunciado ya tantas veces por todo que ya lo sé todo. Si estábamos cortando esos 3 robles con permiso y me mandaron para acá al forestal, a ver si no tenía permiso. Y ahora con el cambio de cultivo me dejan cortar esa encina, el alcornoque lo puedo cortar también, si quiero. Que me lo estoy pensando, lo mismo lo corto que lo mismo no, me da igual. Pero sí lo cortaré porque si no eso crece mucho y es mejor poner árboles frutales. Alcornoques tengo mucho en la sierra. Ahí viene mi padre, uf, madre mía. Ahora se pone a pegar el boce.
vamos a soltarla. A las 4 casi se baja, ya está aquí, a las 4 a las 5. Hasta 8 horas solo están tan buenas. No a ver si vas a Marodé, que se bajó la María. Aquí. ¿Y a qué le vas a ir? No, estaba hinchando la rueda. Y arriba está con casa. Ya no está el dinero, no lo das ahora, pues. A hacer la caja. Tú te quedas ahí sentado. Hoy ya las vacas ahora nos vamos para arriba. Pues ahora, fíjate, ¿a qué hora sacar las Para caras? acá después. Que tenías que sacarlas. Voy allá a las vacas. Ahora vengo para acá. Ya. ¿Eh? Y había que sacar. Ahora vamos ahora la soltamos. ¿Eh? Esto está bien. Que no derrotemos el dinero, dice. Me voy que me riñe. Está todo el día riñendo. Son gente de antes muy recta. Digo, ya vamos a soltar las cabras ya. Ayer la gente reballé que hay una tormenta de agua. Esta gente de antes. Ahí está viniendo. Ah, luego lo cambiamos. Mi padre ha sido muy recto, madre mía. Vosotros no sabéis. Nos hacía trabajar muchísimo. Y luego para los animales nunca, no valíamos, vale, los ha tenido toda la vida, pero como pega tantas voces, los animales no quieren voces y tiemblan. Compraba bestias falsas, las teníamos que domar. Madre mía. Son personas que tiemblan los animales cuando se acercan, ya no porque ya es viejo, pero antes, madre mía. Uf. Los animales, yo por eso, de haberlo pasado tan mal con los animales, por eso ando tan despacio entre ellos y no le doy ni una voz porque no. Madre mía, se ponían los caballos, no sabéis, a temblar. Temblaban los animales. Son gente de antes, de esta gente así recia. Así que le vamos a echar de comer a esta y nos vamos, que tengo que hacer allí el viernes vienen a poner los microchips a las chivas y a contar las cabras. Y no puede faltar una cabra, tienen que estar, si falta, darla de baja. Me faltan unas 35-40, que hace que no las vemos 15 días o más. No sabemos para dónde pueden estar. Se amontan en la sierra y luego ya bajan para abajo, pero se suben allí para los infiernos. Cuando se empezó todo esto de los saneamientos de las vacas, antes cuando teníamos vacas nosotros no había que sanearlas, no existía, no teníamos ni cepo. Madre mía. Una voz de pegaba a mi padre, reventaban las vacas por todos los sitios, no éramos capaces, Le decíamos, Miro, que se fuera porque se... Pues nada, venga, los animales no quieren voces. Mi padre pega muchas voces, los animales tiemblan cuando lo ven. Madre mía. Esta mañana me mojé y ya estoy mojado todo el día. Todo el día. Creo que mañana hay huelga por esto de las enfermedades mentales. Creo, no sé por qué, pero me ha dicho el chaval que tengo que irlo a buscar al colegio.
No sé, le he mandado un WhatsApp al muchacho que me diga lo que sea, porque no tengo ni idea. Esto no puede ser. Trabajamos en el pelo. Estos viejos de arte. Madre Italia. Qué buen agua está cayendo y bien, bien caída, despacio todos los días. Llevamos ya una semana lloviendo bien. Cosas que hay que ver. El futuro, el futuro. Esta noche va a llover. Han estado ahí cortando un olivo. Qué raro. Aquí ya como está todo abandonado. Están pasando cada cosa. Se llevan las tejas de las casas viejas, se las están llevando. Estas casinas que hay en la finca, pero que tienen dueño, que los dueños, donde sea que esté, la finca tienen dueño. Pues se llevan las tejas, se lo llevan todo. Y luego vender lo que no es suyo, con mucha gente. Ha comprado un chaval, y encima ese es de mi pueblo, que es de aquí, pero está en Madrid, ha comprado una finca. Bueno, una finca, una parcela, porque la ha comprado pues porque quería, ¿no? Y le digo yo ayer, paso yo por allí, y me está ahí el chaval en la finca, y me dice, mira, la ha comprado. Y yo, sí. Y dice, le he dicho, pues le he dicho, pues ven, comprar esto y tal, no sé qué. Y estaba el muchacho en la entrada de la finca, entra del tal camino y luego entra así llano. Y le digo, y estaba el chaval allí en la entrada limpiando, le digo yo, pero si esto que estás limpiando no es tuyo, esto de la finca es del de fulano, del otro. No, a mí me ha dicho el que yo le he comprado, me ha dicho que esto es el camino. Digo, no, eso no es el camino. Tú tienes que entrar por una calleja que hay allí y tienes que entrar por ahí. Le dije, míralo. Pues a mí me ha dicho, cogimos el móvil y miramos y era una parcela. He dicho, no es como una parcela, porque aquí la gente pasa y luego te dicen que es un camino. No, eso no es un camino. Ahora pues ya ha comprado la finca y ya tienen disgusto. ¿Por qué no le dijo el otro que eso no era suyo? Porque el otro para venderla lo engañó, le dijo, sí, sí, por ahí entra llanito. Que entra a la entrada llano. Y ahora tiene problema. Ahora cuando el otro venga, que encima el otro es un chulo, de estos chulos, que tuve yo una movida con él este invierno. Tuve una movida con él porque me quería vender esa finca, me la quería vender. Y yo se la compré y me pidió 40.000 euros. Una finca que vale 2.000 euros. Y le dije, pues si eso vale 2.000 euros, pues yo quiero 40.000 euros. Y además, o me la compras o te denuncio porque pasan las cabras por allí. Le dije, pues denúnciame, si la finca está abandonada completamente. Le dije, lo que tienes que hacer es limpiar la finca, que tengo ya allí unos olivos y me los tienes todos llenos de mierda. Y ya el tío se cayó. Ahora cuando el tío venga y sepa que han comprado por debajo y que el otro está pasando por lo suyo, pues pleito, a juicio, denuncia y boba. Y se gastan un dineral, una finca que vale, que le ha costado a este 1.000 euros, pues se va a gastar en juicio un dineral. O le tiene que comprar al otro para pasar y el otro ahora lo tiene atado y dice, sí, pues tú vas a pagar lo que vale. Que esto es un mundo, os lo digo de verdad, un mundo. Aquí no compréis nada porque vamos, podéis comprar, pero aseguraros bien. Aseguraros bien de lo que os venden porque vosotros compráis la finca a camino, como las compro yo siempre. Y que a ser posible que pegues a monte público. No es como aquellas todas fincas. Yo de aquí para arriba tengo unas 18 hectáreas ahí. 17, 18, más o menos. Pues yo he ido comprando y arriba pego ya monte público todo, que es la sierra. Y luego compré esta finca, pues porque aquí llegan los camiones mejor que por arriba, ¿no? Y aquí puedes echar el ganado de la sierra para abajo y tienes que sanear o hacer cosas y se hace aquí mejor.
Pues hazte la pasada, estoy siendo del pueblo. No se puede. Hay que tener un cuidado, que te la lía y el que menos te espera. Claro, la gente dice que están como locos estos por vender. Está todo el mundo aquí a vender fincas como loco. Entonces, ¿qué pasa? Pues para vendértela, pues te engañan. Es igual que esa parcelina que estoy arriba, que tiene que entrar el muchacho por esa calleja para arriba, por lo mío. Pues si se lo compra cualquiera, tiene que pasar tiene que pasar por ahí. No puede pasar por aquí, porque esto por aquí, no, su posesión es por allí. Yo siempre les digo a todos cuando vienen, preguntarle a los vecinos antes de comprar, preguntarle a los viejos, que son los que saben, porque es que si no, después todo a juicio. Le meten la mitad que no es de tuyo, el otro le mete no sé qué y vamos andando. Y así no se puede. Hay que hacer las cosas bien. Haciéndolas bien, terminas mal. Os lo digo yo, haciendo las cosas bien, tienes pleito, imagínate, que te hacen eso, venden lo que no es suyo. Y lo mismo el hijo que te lo está vendiendo tampoco lo sabe. Allí mismo ha vendido una mujer, la hija, ha vendido una finca. Pues me viene el otro día la vieja, que me llevo muy bien con ella, y me dice, ¿qué tal está aquello para allí mío? Y digo, ¿qué? Dice, aquello que está allí debajo de tu tío. Y le digo, si aquellos se lo vendiste a uno. No, vendió la hija mía nada más la parte de abajo. Y no, se lo vendiste entero. La otra, la hija le vendió, era la finca de los dos hermanos, pero no estaba partida. Y ha vendido la finca entera a una hermana. Ahora están a matarse. Toma, pues ¿por qué no le dices al tío, la mitad es mía, la mitad es de mi hermana? Pues nada, la ha vendido la tía la finca entera. Como los planos vienen tonteros, pues ahora se dejan de hablar por culpa de eso. Vamos a subir deprisa que no subimos. Ahora sí subimos. Vamos para acá. Que le meto cuarta por aquí para allá. Que le meto cuarta entre los olivos, Vamos a echar para aquí de comer. Eso es una pena, pero es así. A veces es mejor preferible perder terreno por andar en juicio. Yo siempre que vaya dejo la linde para afuera, que la vea el vecino, porque hay gente que por un trozo así pone la valla y luego pleito. Pleito que lo que te lleva es que los abogados ganan dinero, que tienes que ir ahí un abogado, el abogado por ir te cobra, y es todo dinero y vale más que vale el terreno, por favor. El otro día, uno de mi pueblo también vende una finca, la tienen 20 años. Y yo se la labraba a su padre, y con su padre me llevaba muy bien, le llevaba estiércol de las cabras, me llevaba bien. Y yo sabía que el padre había desviado un arroyo. El padre había desviado, bajaba un arroyo y el padre lo desvió y se lo metió al vecino, el arroyo no. Y el vecino habían entrado en denuncias con Confederación, una historia aquello brutal. Pues vino unos chicos de Madrid, eran o por ahí, no, de Galicia, pero vivían en Madrid y querían comprar la finca. Y yo se lo comenté, dije, mira, aquí está este problema. El arroyo es de Confederación. Y el hombre lo desvió. Llevó una máquina y para que no le pasara por medio de la finca, porque un arroyo por medio de la finca es un problema. Porque el arroyo no es tuyo, es de Confederación. Y lo desvió así. Pues se lo dije, vosotros haced lo que queráis, pero vais a tener pleito siempre, porque esto es así, el arroyo pasa por el medio y eso es sagrado. Pues nada, pues ahora la ha comprado uno de mi pueblo y ya está en juicio. Le digo, ¿pero para qué compras esa finca si os hallamos todo el pueblo? O si la compras sabes que el arroyo va por allí. Nah, una historia para no dormir, os lo digo de verdad. Yo como siempre he tenido mala suerte, que siempre me han ido a denunciar, lo pregunto todo bien, porque es que no, te metes en un problema por menos de nada, Está ganado con tanta agua. Ay, Dios. Se van a acercar todos, pero bien. Los vamos a acercar, pero bien. Quedamos sin interneses. Y venga a llover. Y a los para allá abajo no llueve. Si has quedado lo dicho, aquí esta sierra se pone a llover
Y yo no sé si es que las nubes se irán a dar vueltas, pero se tira lloviendo 15 o 20 días. Y a tomar por saco. Y venga agua. Dicen que la cabra y el soldado quieren poco tiempo aguado. Pero no es la cabra, es el cabrero que está con ella. El que no quiere agua. Se está mejor con la manta al hombro que no tapa con ella. Madre mía, ahora se nos pone a llover bien. Tengo que ir a las otras berrendas. Tenemos que ir a las otras berrendas. Y para aquí nos quedamos sin internet. Aquí nos quedamos sin interneses. Esta es la otra hija del otro año. Y tiene ella su hermana que se llama Viento. ¡Yey! Vamos a echar de comer que. Vamos a echar de comer que se nos. Os voy a dejar, Ragales, porque si no, no termino y está la cosa muy de agua. Nos vemos por Madrid.